Hola, gente bonita. Les doy la bienvenida al episodio número 9 de la segunda temporada de mi podcast, Fernanda Rebollar Dixit. Han sido días de mucha reflexión, de mucho estudio. El día de ayer hice la entrega del último títere que fabriqué. Y es un proceso un poco doloroso, porque como todo acto artístico y creativo, se termina y me estoy desprendiendo de él. Aunque se va a las manos de un amigo muy querido, pues deja de estar en las filas de mis títeres y se va a otro lado. Entonces ese desprenderse es complejo, es doloroso, y pues es que es algo que yo hice de mis ideas y mis manos se pusieron a trabajar en conjunto y gestamos eso. Entonces, ¿cómo desprenderse de eso? Procuro entenderlo, entender que esos malestares que siento en mi esencia y en mi cuerpo físico inclusive tienen que ver con eso, y ya no me preocupo ni me asusto de lo que me está pasando, sino lo entiendo y lo asimilo y sé de dónde viene. No quiere decir que no exista. Tampoco sé si está mal que dentro del proceso de creación y del arte pues nos ocurran estas cosas, pero sé que nos pasan. Bajé con mi suegra, bajé a hacer un café, estaba mi suegra ahí en la cocina y le conté, le dije, me duele, se siente fuerte. Y ella es escritora y me abrazó y me dijo, entiendo perfectamente. Entonces, pues son procesos dolorosos con los que hay que trabajar cuando uno se dedica a cosas tan profundas. Por el otro lado, han sido días en donde he tenido mucha dificultad para grabar por el ruido, lo cual me ha generado frustración, y la frustración y yo no nos llevamos, entonces ha sido difícil. Lo cual me lleva a hablar precisamente del ruido, qué es el ruido, cómo podemos dejar de hacer ruido, es posible dejar de hacer ruido, y todo eso. A diferencia de en casa de mi mamá, en donde el ruido era constante y paraba a cierta hora de la noche, aquí el ruido varía demasiado. Hay demasiados factores. Puede ser el vecino, y el vecino tiene una enorme variedad de ruidos. Puede ser el señor que trae los garrafones en una canastilla, en una moto. Puede ser la basura. Pueden ser un montón de cosas que hacen ruido y que no sabemos a qué hora va a suceder. Eso lo hace difícil. Pero me lleva a plantearme entonces, ¿qué es el ruido? La definición del ruido es un sonido que es desagradable. Pero desagradable ¿para quién? Para quien lo está percibiendo, para quien lo está recibiendo. Para mí puede haber sonidos que son muy agradables y que para otras personas son desagradables. Entonces ahí ya estamos partiendo de una discrepancia porque es una percepción personal. Por lo tanto, ¿cómo podemos definir si lo que estamos haciendo es ruido o no es ruido? ¿Es ruido para mí o es ruido para los demás? Y pienso que ahí viene un punto de quiebre importante, porque de pronto yo puedo ser una persona que no le importa hacer mucho ruido cuando camina, y que de pronto se me caen las cosas, choco con las cosas, aviento cosas, y todo eso genera una serie de sonidos que a mí en lo personal pueden no incomodarme, pero de pronto estoy conviviendo con personas a los cuales les resulta pues estridente ese sonido, y entonces para esa persona eso es ruido. Lo que para mí es mi sonido de acompañamiento, por así decirlo, para las otras personas puede ser ruido. Y esto lo llevo como un ejemplo muy específico y muy puntual, pero tenemos muchas otras cosas que para mí pueden no ser molestas y para el otro sí. Por ejemplo, el sonido de azotar las puertas del coche o de la casa, o sonar el claxon, o el volumen de la música. Son una serie de factores en donde, aunque la definición como tal del ruido es personal, se vuelve una situación colectiva. Y nos falta la empatía para entender entonces qué y cómo sucede el ruido, nuestro ruido y el ruido de los demás. Nos hablaban en la primaria de que la contaminación auditiva es ruido, y que es una de las peores contaminaciones,
y honestamente como que el concepto era demasiado abstracto para entenderlo, pienso yo. La forma en la que nos lo explicaban era muy difícil entenderlo. Entonces crecemos sin entender cómo sucede y cómo funciona esto. De pronto, cuando somos estudiantes y estamos en la escuela, no nos damos cuenta de que, por ejemplo, estamos platicando con el compañero de al lado y que también los otros dos compañeros de enfrente están platicando, y a la izquierda hay 3 personas más platicando, y que todo eso se va sumando y que de pronto resulta que ya estamos haciendo un barullo, un ruido que impide que nuestro profesor nos esté dando la clase. Y no nos damos cuenta de eso porque no es parte de las cosas que nos resultan molestas en ese momento. Pero en mi caso, que tuve la oportunidad de estar frente a un salón de clases, de pronto dices, ¿por qué lo hacen? ¿No? Y te acuerdas de que no estás consciente en ese momento de que eso, más la otra charla, están haciendo un ruido que impide que las cosas fluyan. Y eso lo hacemos no solo en la escuela, es un ejemplo, sino en todo. Si yo, por ejemplo, llego a casa y tengo toda una rutina, no sé, por ejemplo, mi vecino de aquí al lado, que llega, abre la puerta de su coche, la deja abierta, se va a su casa, abre la puerta de la casa, regresa al coche, se queda haciendo una llamada telefónica, el auto está sonando con la radio o la música que él traía y se entretiene entre que llama por teléfono y saca el súper y el perro y llega a su papá y empieza a hablar con él. Y se va haciendo toda una situación alrededor de él, por ejemplo. Pero él no está considerando nada de eso como ruido. Y entonces no está considerando que quizá para el entorno eso pueda ser ruidoso. Hubo una pequeña sensibilización con respecto a esto cuando empezó la pandemia, porque todos empezamos a trabajar en casa. Pero ya no se trata ni siquiera de eso, se trata de cómo estamos conviviendo. No estamos siendo conscientes de que tenemos una serie de personas a nuestro alrededor que se llaman vecinos. Vecinos de casa, vecinos de vida, vecinos de planeta. O sea, estamos conviviendo con otros seres que, como nosotros, tienen oídos, que escuchan cosas, que perciben cosas y que pueden incomodarse. Y no lo consideramos como parte del repertorio de cosas a pensar en lo que hacemos en el día a día. Porque para mí puede no ser molesto estar tropezándome con las cosas y que todo suene, pero para el otro sí. Y no estoy pensando que el otro puede tener una incomodidad. Y tampoco se trata de que vivamos en silencio, pero entender que esta contaminación auditiva que estamos generando puede afectar a otros. Llegamos a casa y no consideramos que hay una casa o un departamento a un lado, arriba, abajo. Hubo una etapa de mi vida en donde viví en un departamento en donde todo el departamento compartía muros con alrededor de 8 vecinos. Entonces no era fácil evitar el ruido y tampoco era fácil evitar hacer ruido, porque teníamos demasiada convivencia y si de pronto había un evento que daba a las ventanas de todos esos vecinos, pues todos esos vecinos teníamos que escuchar ese sonido que se volvía ruido para muchos. Y pienso, por ejemplo, el claxon está hecho para que sea desagradable, es una disonancia. Son 2 notas que hacen disonancia y que están ahí para que sea desagradable, para alertar de algo, pero lo usamos ya para lo que sea. Aquí en donde estamos nosotros viviendo en la casa, se supone que no debemos tocar el claxon por reglas de cortesía y convivencia. Sin embargo, hay vecinos que llegan y lo tocan a las 4 de la mañana. Hay otro vecino aquí enfrente que siempre que llega toca el claxon para avisar que ya llegó. Lo usamos para eso y es un sonido desagradable que nos alerta, que nos hace brincar. Otro que yo no entiendo son los cohetes. Estas cosas que simplemente hacen pum en el cielo, truenan, ni siquiera se ven bien, ni se ven lucecitas, solo están contaminando, es pólvora y solo hacen ruido, y ruido que sobresalta a todo el entorno siendo personas y el entorno siendo animales. Sabemos que los perros se alteran demasiado con ese tipo de cosas. Yo he tenido la fortuna y la bendición de que mis mascotas no se alteran con eso, pero eso no significa que esté bien. Hay muchas mascotas que sí.
los pajaritos también, que son muy sensibles a ese tipo de cosas. En fin, que son cosas que hacemos sin considerar en la consecuencia general para el entorno, porque no estamos considerando el entorno, y entonces se vuelve muy egocéntrica nuestra existencia, porque solo soy yo, lo que me molesta a mí está mal, lo que no me molesta a mí, pues se aguantan porque están de alguna manera sucediendo para mí, porque yo no estoy considerando que sean personas que sientan, que piensen. Y se vuelve un acto de ignorancia y de inconsciencia, porque no somos conscientes de que estamos compartiendo el entorno con otras personas y estamos ignorando que lo que hacemos puede ser molesto para esas personas porque tienen una conciencia, un dolor, una serie de vivencias y situaciones en su interior, al igual que yo. Distintas, pero que también están ahí. Y no nos damos cuenta de que podemos no hacer ruido. Y que eso también nos va a traer paz mental a nosotros. Yo no entendía que, por ejemplo, cuando uno estornuda puede no hacer ruido y que sí puede uno controlar la forma en la que uno estornuda. Yo era muy ruidosa y de pronto descubrí que no era necesario gritar para estornudar, que lo puedo controlar. Y hasta es más agradable para mí porque ya no estoy siendo estridente para mí misma y por ende para mi entorno. Y entonces estoy cambiando algo en mí que beneficia a mi entorno y que mi entorno también me agradece. Hay realmente formas de evitar hacer sonidos que puedan ser desagradables para los demás, y creo que ese es el punto, entender el ruido no como lo que me afecta a mí, sino cómo yo afecto a los demás, la forma en la que yo estoy interactuando y afectando a mi entorno con mi ser. Y tampoco es una cosa de yo sentirme culpable de todo lo que hago. Y ay, perdón, ay, disculpa, me hice ruido. Yo, Fernanda, caigo mucho en eso. Me estoy disculpando porque siento que estoy siendo excesivamente ruidosa, pero no se trata de caer ahí. Se trata de hacernos simplemente conscientes. Muchas veces queremos hacer las cosas rápido y por hacerlas rápido las hacemos ruidosamente. Quiero llevarme todos los platos de una vez. Y entonces los estoy amontonando y estoy aventando los cubiertos y todo, y eso está generando un sonido que puede ser muy desagradable para mi entorno. Pero a veces cuando lo estoy haciendo yo no me doy cuenta de que es desagradable, y se vuelve desagradable cuando lo hace alguien más. Y entonces ahí sí reconozco que tengo un ser consciente y le digo, no hagas ruido. Pero cuando yo lo estoy haciendo no reconozco que afecto a los seres conscientes a mi alrededor. Y es un tema complicado, es un tema de percepciones. Siento también que necesitamos hacer sonidos estridentes para darnos a notar, para que exista esta conciencia de que estamos vivos y de que somos dignos de estar en la comunidad. Y que de alguna manera es instintivo hacer ruido para dignificar nuestra presencia y dignificar nuestra llegada triunfal a la vida y a las cosas y a las situaciones. Hace unos días comentábamos sobre un primo de mi esposo que siempre que llega a cualquier situación llega con mucha alegría y de alguna manera disuelve los conflictos que pueda haber. Él no se percata que está interrumpiendo, pero está trayendo una energía positiva. Y es una persona muy ruidosa, pero de alguna manera la forma en la que lo hace que sea como agradable, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la conciencia que tenemos con respecto a nuestro entorno y lo que estamos haciendo con nuestro entorno, porque no estamos solos. Esta frase de que todos somos uno, ajá, sí, pero no es tan así. Todos somos uno, para mí significa, todos somos un ser único e irrepetible que está experimentando algo único e irrepetible. Y todos estamos aquí en este mismo juego, viviendo estas experiencias. Se trata de reconocer que todos, aunque somos individuales, estamos viviendo una situación análoga. Para mí eso es el todos somos uno. Entonces pienso que el ruido tiene que ver con la inconsciencia y la ignorancia de ese tipo de situaciones, de que no estamos solos, de que no estamos simplemente
viviendo para tener dinero, para poder vivir bonito y comer cosas ricas y tener cosas caras y acumular riquezas hasta que nos morimos y todo eso se pierde o se va alguien más. Y que además, ¿cuántas personas se han dedicado a acumular esa riqueza y que ni siquiera han tenido hijos, ni herederos, ni nada a quien se les vaya a ir esa situación? Y no porque sea importante, sino porque le dan tanta importancia que lo acumulan a tal grado de que lo pierden y lo pierden todos. O sea, simplemente se queda ahí. No beneficia a nadie, no haces nada con eso y simplemente lo guardas para ti, porque es mío. Es ridículo. Entonces pienso que se trata de que vivamos la vida de una forma distinta, a través de entender que no estamos solos y que podemos afectar a los otros y que podemos perjudicar a los otros, que a los otros también les duele, como a mí me duele, y tampoco es que lo que pasa en sus mentes me defina a mí, pero tampoco lo que pasa en mi mente los define a ellos. Entonces puedo compartir esa experiencia y considerar que el otro está sintiendo cosas y a lo mejor su experiencia me permite, al escucharlo, encontrar soluciones para mi situación, aunque no sea lo mismo. Muchas veces escuchamos al otro y cómo resolvió sus cosas y dices, oh, eso lo puedo aplicar aquí, o eso me hace sentido y eso te cambia la forma de pensar y eso te permite encontrar otras soluciones. Y es un proceso complejo del cual tenemos que hacernos conscientes, pienso yo. Ese es el punto. El ruido es una percepción personal, pero de la cual tenemos que hacernos conscientes en los demás. Estar conscientes de que los demás existen y están, y sienten y piensan y escuchan, y que hay cosas que no necesariamente son agradables para ellos. Yo crecí siendo una persona que disfrutaba de la música de forma muy individual. Yo fui niña con Walkman, niña con Discman, niña con iPod, y ahora mi computadora y mi celular y mi iPod, entre las tres cosas, pero yo escucho la música de forma muy íntima. ¿Por qué? Porque en casa yo crecí con un papá que se dedicaba a la música y al radio, entonces no podía existir un estímulo musical y sonoro constante en casa. Si yo ponía el estéreo en mi cuarto, se metía todo en su grabación, entonces él de alguna manera me facilitó los medios para yo poder tener mi música para mí. Y entonces me cuesta trabajo, pon música, híjole, pues es que es mi música, es la que yo disfruto para mí. La música que disfrutamos en grupo puede ser otra. Y eso es algo que yo aprendí a hacer recientemente. Disfrutar la música en grupo y por el beneficio del grupo y no nada más porque a mí me gusta. Y que hay cosas que pueden gustarme a mí y a los demás y hay cosas que no, pero es un mecanismo que me resultó muy complejo por la forma en la que yo aprendí a recibir la música. Entonces, para mí, escuchar mi música era hacer ruido, entonces guárdate tu ruido. Yo tenía esa consideración con mi entorno y con mi papá. No porque él me obligara, sino porque empáticamente uno dice, no hay que ser grosero. O sea, si él me explica, pasa esto y esto y esto, puedes hacer las cosas así, perfecto, ¿no? Insisto, somos niños, no estúpidos. Entonces, si nos explican las cosas, podemos entenderlo y generar una empatía de por qué. Porque le frustra, porque a mí me frustra tanto el ruido como a él le frustraba tanto cuando estaba grabando. Y no tuve que llegar hasta aquí para entenderlo, sino que ha sido todo un proceso de entender a lo largo de mi vida que el ruido tiene que ver con lo que uno hace hacia los demás. Y ya, creo que eso es todo lo que quiero decir al respecto. Que el ruido es más una cuestión de empatía con el entorno que una percepción personal. Eso. Les dejo todo mi amor, espero que las cosas fluyan para ustedes y espero que tengan una excelente vida.